Soy Daniel Remartínez, soy periodista y soy colaborador habitual del sitio donde estamos, del Archivo Histórico de Unosa. Digo bienvenidos y bienvenidas a quienes os habéis acercado hasta aquí y a quienes nos van a seguir por streaming y incluso verán este vídeo posteriormente. Estamos en el Pozo Fondón, como sabéis, por lo menos casi todos los que estáis aquí, que es un pozo centenario, un lugar bastante emocionante, por lo menos desde mi punto de vista, porque tiene mucha historia detrás. Es uno de los primeros pozos en profundidad de toda la historia minera de Asturias. Concentra un montón de vidas que han pasado por aquí, pero también es un ejemplo de cómo un patrimonio industrial puede tener una nueva vida, porque ahora aquí en este pozo se ubica la Brigada de Salvamento Minero, se ubica también una de las redes de geotermia que está impulsando el Grupo Unosa, que se alimenta del agua de la antigua mina para generar energía limpia, y se ubican las dependencias del Archivo Histórico de Unosa, que va aumentando día a día sus fondos, su trabajo y el servicio que ofrece tanto investigadores como públicos. Hoy es el Día Internacional de los Archivos, que es el motivo por el que estamos aquí, en este acto que convoca conjuntamente el Grupo Unosa y Incuna. Lo iba a moderar inicialmente otra persona, pero yo lo iba a moderar inicialmente Miguel Álvarez Areces, presidente de Incuna, que por un pequeño inconveniente de última hora puede estar con nosotros, pero va a participar mediante videoconferencia. Tenemos también a mi izquierda a Carmen Caballero, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales del Grupo Helguera. Tenemos también a Conchita Paredes, directora del Archivo Histórico Provincial, y a Gustavo Martínez Rañada, director de Comunicación del Grupo Unosa. Vamos a hablar de archivos, del trabajo que se hace en los archivos, del servicio que ofrece y cómo mejorarlos. Pero también nos vamos a presentar una iniciativa pionera, que es la red internacional de archivos históricos. Porque este acto que estamos hoy emitiendo es el nacimiento de un trabajo mucho más amplio en el que van a participar instituciones de Asturias, de toda España y también de varios países, como lo nos contará Miguel Álvarez Areces. Doy paso a Gustavo, que es uno de nuestros anfitriones, para que nos pongas en situación. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, bienvenidos también en nombre de Unosa a este Día Internacional de los Archivos en este archivo histórico del Pozo Fondón. Y antes de contaros qué hacemos y qué es el archivo histórico de Unosa y qué hacemos aquí, vamos a ver un pequeño vídeo que lo explica también muy bien. Bueno, pues estamos en la sala del Archivo Histórico. En los fondos, ¿no?, que pasaron a formar Unosa. Aquí lo primero que salta a la vista es la tipología documental. Podemos ver las unidades de contención de documentación escrita, es decir, la que producen las oficinas, digamos, y los libros de registro, a través de los cuales pues, se registraban los jornales, la asistencia, los accidentes, la producción, los precios, etc. Una de las cuestiones más importantes que realizamos en el archivo histórico es las tareas de clasificación, reordenación y escaneado de la documentación. Es importante esta labor de reestructuración, de reordenación y de escaneado, pero es aún más importante la labor de atención al público, de atención a los investigadores. Porque digamos que si reordenamos y reestructuramos el archivo muy bien, pero luego nadie viene a ponerlo en valor, nadie traslada esta información de nuestros archivos, de nuestros fondos al público, digamos que es una labor perdida. Por eso es tan importante la labor de los investigadores. Ellos son los que les dan un contexto y les dan un valor a esta documentación y la ponen, digamos, al conocimiento del público. Este lugar donde estamos reunidos es la sala de exposiciones, donde veis a Sergio hablar, es parte de la sala y de lo que es el archivo histórico, que es la sala que tenemos enfrente. Sergio es uno de nuestros compañeros que realiza las visitas guiadas. Pero bueno, hay otras instalaciones que veréis luego que son
la antigua fragua, que alberga una colección de materiales de distinto tipo, o la planoteca que se ubica en la antigua Casa de Cantinas. Para contarnos un poco más, Gustavo, dinos un poco cómo ha sido la historia de la evolución de este archivo desde su creación. Vale, pues mira, el archivo de Glosa se crea en los años 90, que coincidió también con el cierre de este foto, con la actividad extractiva de carbón, y se decide centralizar aquí todos los documentos que tiene Glosa, que los dividimos en dos partes. En el edificio contiguo está el archivo intermedio, que es papeles generados por la propia empresa UNOSA desde el año 67, y luego el archivo histórico, que aunque se llamamos archivo histórico de UNOSA, los papeles son de UNOSA porque son propiedad de UNOSA, pero no son generados por la empresa. Son los papeles de todas las documentos, los fondos documentales de todas las empresas que en el año 67 son adquiridas por el Estado, eran compañías privadas y se integran en una sociedad nueva pública que se llama UNOSA. Entonces, todo lo que tenemos aquí son documentos de todo tipo, de la actividad de una empresa, de unas 20 compañías, más o menos 20 compañías mineras, eso es lo que recibimos, pero, o sea, de las que las recibimos, porque luego esas propias compañías anteriormente habían comprado otras, con lo cual aquí tenemos mucho más de 20 colecciones. ¿Qué tenemos en el archivo? Pues los documentos propios de la empresa. Facturas, escrituras, contratos, planos, fichas de personal, etcétera, etcétera. Más o menos así en cifras, no me acuerdo, el archivo histórico consta de 185.000 legajos, 200.000 planos ya digitalizados y unas 27.000 fotografías. Eso aparte de libros y o de material de biblioteca, etcétera, etcétera. Todo ello pues, refleja la historia de la industria en Asturias y buena parte también de la industria de España, ¿no? Estamos hablando de empresas que fueron tan importantes como Duro Felguera, aquí está Carmen, la parte minera de Duro Felguera que pasó al Estado integrándose en UNOSA, la Sociedad Viva Española, Fábrica de Mieres, Unidad de Turón, de Vizcaya, etc. Por nombrar las 4 más destacables, ¿no? Aunque muchas otras. ¿Qué hacemos aquí? En los años 90 digo, se trajo aquí, se inventarió, se catalogó, se creó un gesto documental, pero lo que nos faltaba era la digitalización de esos fondos. Es un trabajo arduo porque es muchísimo trabajo, es muchísimo. Entonces, bueno, del intermedio, solo en el intermedio, 4.500 cajas de papeles que están pendientes de catalogar y de digitalizar y subir al gesto. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es centrarnos en la digitalización del archivo histórico, bien con medios propios, con los propios empleados del archivo de la empresa, más el apoyo de unas personas de la Fundación Laboral Santa Bárbara, que están también ayudándonos en ese trabajo, fundamentalmente en la digitalización, aunque no solo. Y a partir de ahí, pues, intentar dar un servicio mejor a los usuarios, porque desde su creación el archivo ha estado abierto a los consumidores, ¿sí? Fundamentalmente para perfiles básicamente investigadores, la mayoría de cursos a la universidad, trabajos de grado, doctorandos, etc., ¿no? Y historiadores que tienen que ver con la universidad, y luego también hay otro perfil que es particulares que pueden ser denominar curiosos porque trabajaron en esta empresa y quieren saber más de ella, o sus familiares y quieren saber algo más de sus. ¿Qué hemos hecho este año para completar un poco, cerrar un poco el círculo? Abrir el archivo a las visitas, no solo a las consultas, ¿no? Eso que les he comentado. Ahora nuestros empleados, nuestros trabajadores del archivo, se han dedicado en los últimos años a ir a los centros de trabajo que van cerrando las unidades de producción a recoger los documentos y crearlos aquí. Además, ahora lo que están haciendo, esa es la novedad, es que también se encuentran objetos, maquinaria, mobiliaria, etcétera, etcétera, de valor, identificarlo, traerlo y o bien guardarlo o bien exponerlo. Entonces, yo creo que en ese sentido pues, hemos dado un impulso importante a este archivo. Además, las visitas retroalimentan. Las primeras visitas siempre aparece gente que ha tenido familiares, que estaba en el pozo, que tenía recuerdos. Y que nos cuentan cosas que no se saben. Y luego el trabajo diario del archivo, luego hablaremos con Conchita y con Carmen, que saben mucho de esto, Conchita especialmente, pero no solamente es un trabajo de recuperación, es un trabajo de investigación, porque tú haces los instrumentos, los planos de las viviendas mineras, pero no tienes los datos, ¿no? ¿Qué viviendas fueron aquellas? También tienes que aunque aparentemente es un repositorio, en realidad son instalaciones públicas. Aquí se me olvidaba que aparte de las personas que he mencionado, también tenemos una colaboradora externa, una historiadora, con las fotos que nos ayuda también. A mí, lo que quería decir también para terminar es que, a raíz de la magnífica iniciativa de crear una red internacional de archivos de empresas, pues me pareció, fue recientemente la primera reunión que nos convocó fundamentalmente Miguel. Yo le comenté a una reunión que me parecía estupendo, dado que estaba próxima a esta celebración, el Internacional de los Archivos, pues por qué no
montar una jornada en la que poder hablar sobre este tema y que él anuncie lo que tiene que hacer. Pues vamos a ello. Si tenemos a Miguel, que lo tenemos ahí. Buenos días, Miguel. Esperamos que todo esté medianamente bien. Sí, pues, por supuesto. Bueno, buenos días y lamento no estar presente ahí con todos vosotros en este día, pero bueno, las circunstancias y los avatares de la vida cotidiana y, bueno, me impiden estar en presencia, pero por supuesto sí en espíritu y en alma con todos y todas. Cuéntanos cómo surge esa red que venimos a presentar hoy. Voy a comentar así un poco, intentar contextualizar lo que es esta iniciativa que surge del marco de ICUNA como asociación y también de otra asociación italiana de Virginia Estudia Social, pero que desde hoy ya es una iniciativa a nivel mundial, a nivel internacional, que auspicia el PICI, que es el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial, como sabéis, entidad colaboradora con UNESCO y con otras instituciones culturales y sociales. Y quería comenzar con un comentario que me llamó la atención el otro día de una periodista y filóloga, de Lola Pons, que comentaba de que un país con una historia textual tan amplia como España no puede caer en el error de creer que solo las piedras o los lienzos son patrimonio. Los documentos son también monumentos, son textos que se consultan y textos que se exhiben y se admiran también. Recordamos que hoy es el Día de lo Internacional de los Archivos, que el dios de los archivos es Jano, ¿no? Esa deidad de las puertas en la religión de la antigua Roma, ¿no? Que Jano se presenta siempre con dos caras, una mirando a cada perfil. Por lo tanto, es ese Jano bifronte que es un patrón de los principios, pero también de los finales, ¿no? Y que figura en el logotipo del Consejo Internacional de los Archivos, del International Council, ¿no? o Archives, que es un poco la entidad de referencia en un día como hoy, es el patrono secular. Esto que comentaba Lola Pons, ¿no? Que una razón poética, pero que también, digamos, podríamos reiterar que Jano conoce el pasado, pero que también mira hacia el futuro, como hacen los archivos y como hace el Archivo Histórico de Humosa o como hace también la labor que está haciendo los archivos de Lugo Frontera o el Archivo Histórico de Asturias, ahí presente también el lugar. Por lo tanto, son estandartes del pasado, del pretérito, en el presente, pero con una proyección de futuro, que sea una herramienta y un referente útil para las nuevas generaciones, que tienen que recordar, en el caso de los archivos de empresas y de las empresas con archivo, en qué trabajaban, cómo vivían, cuáles fueron las historias con historia de sus abuelos, de sus padres y del presente de hoy. Y hace unos días en Segovia, en La Granja, tuvimos ocasión de celebrar una reunión, después de 2 años también de cierto paréntesis, del Plan Nacional del Patrimonio Industrial, de la Comisión de Seguimiento de la que formo parte. En ella se habló y se constató de la desaparición, de la destrucción, de la pérdida de un patrimonio industrial significativo. En muchos casos afectó a lo que representa hoy Humosa, ¿no? A ese estandarte, ¿no? de testimonios de lo cotidiano, pero que fueron reflejo de nuestros 150 últimos años en la historia minera e industrial, no solo de Asturias, sino de España. Quedan a veces testimonios y testigos de ese pasado, y en otros casos pues no queda nada, como se comentaba con las centrales termoeléctricas en la producción de carbón, con el cierre de minas, que son elementos que cumplieron una etapa decisiva en nuestra historia, que todavía permanecen y esperemos en algunos casos, los cuales dedicamos nuestros esfuerzos por conservar, preservar y valorizar. No se trata de conservar todo, ¿no? Que es la mejor manera, en mi opinión, de no conservar nada, sino de registrar, de inventariar, de proteger en los diferentes niveles que nos marcan las legislaciones oportunas aquellos bienes que seleccionamos
por sus valores históricos, por sus valores prácticos, por sus valores simbólicos, por su singularidad, por su excepcionalidad, por haber tenido una incidencia más directa con nuestro entorno territorial, con nuestras vidas personales o con nuestros entornos locales o regionales. En muchos casos, después de esa preservación o selección, lo que tratamos es de conservar, y para conservar nada mejor que darle un uso. Tenemos la experiencia en España de los monasterios, de las catedrales, de otros bienes históricos muy importantes, pero que en la mayor parte pues, están en ruinas, han desaparecido con unas condiciones lamentables, y permanecen aquellos a los cuales se les ha podido dar una segunda vida, una reutilización, un reuso que normalmente pervive y pervive más tiempo cuando se atiende en esa reutilización a satisfacer necesidades sociales y colectivas, aquellas demandas que tengan nuestro entorno local más cercano. Pero en definitiva, y en mi opinión, vemos en muchas ocasiones muy buenas palabras y a veces pocas acciones. Y dentro de este contexto de pérdida del patrimonio, que en algunos casos en segundos, por un explosivo ahora con las últimas tecnologías, no afecta a 10 metros alrededor, pero que la constatación es que destruye 100 años de historia en unos segundos. Y surge a veces un comentario, la necesidad de documentar, entre comillas. Documentar es a veces un eufemismo para post-mortem dedicar un epitafio y con fotografías, textos y documentos recordar lo que allí hubo. Pero en este caso estamos en el día de los archivos, hablamos de archivos y que hay razones que ponen de manifiesto la necesidad de poner en primer término los archivos empresariales como un elemento fundamental de testimonio de nuestra etapa contemporánea, de los 150 o 200 últimos años de nuestra historia, que es la etapa de la revolución industrial y sus sucesivas y actuales adaptaciones en diferentes instancias conforme mejora la tecnología, nuevos productos, nuevos procesos, innovación, cambio y nuevas tecnologías. Quiero recordar que en este caso, en Incuna, tiene un referente en el año 2000 en una publicación y un estudio de un grupo de trabajo que coordinó el archivero municipal con Eduardo Núñez, que en este caso trataba de formalizar el estado del arte, el estado de la cuestión de los archivos industriales en estudios. Después de aquel grupo de trabajo que surge en el año 2000, un par de años después de la constitución de la propia Incuna, fue publicado, creo que en Editorial Trega, este repaso, y nos dio también la necesidad de valorizar estos archivos, por una parte desde el punto de vista académico y documental, para realizar trabajos de investigación, para que fuese una herramienta útil de conocimiento del pasado, de actualizar el presente y proyectar el futuro, pero también de la necesidad de actuar frente a un patrimonio tan vulnerable como es el patrimonio documental. Poco tiempo después, en marzo del 2001, se publica la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias y ya en su artículo 76 se detalla el patrimonio documental y a los archivos como un elemento de la legislación en estas materias. Convención también de los archivos industriales y de empresas. También en aquel momento presentamos una serie propositiva de actuaciones, entre ellas la de los archivos, y quedó reflejado, entre otras cuestiones, también en el articulado de la ley que posteriormente se desarrolló en un reglamento. Más adelante, en el año 2015, dentro del contexto de las Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial que realizamos desde Incuna desde el año 99 ininterrumpidamente, pusimos el tema central de las jornadas con un título: El legado de la industria, archivos, bibliotecas, fototecas de empresas como tema central, y un subtítulo: Fábricas y memoria. Las actas fueron publicadas en el año 2016, unos meses después, con casi 100 aportaciones en esta materia, En aquel momento ya se hacía un fuerte llamamiento a lo interdisciplinario que originalmente ya impregna o debe impregnar al archivista heterodoxo, al archivero de empresa,
En aquel momento nos pusimos en relación diversas personas, entre ellas Francesco Antoniol, que es una de los referentes, en este caso de lo que ya comentaré, de la red internacional de empresas con archivo y de archivos con empresa, del grupo de trabajo que se ha desarrollado y se ha formalizado en este marco internacional del archivo. Fábricas y memoria. Avanzar en el contenido de series documentales, de actividades que corresponden a las mismas, también necesita de profesionales cualificados. Y en este sentido, un día como hoy también merece enfatizar de la importancia y de la imprescindible que es la figura del archivero, como un profesional dedicado, digamos, full time, a, en muchos casos, servir a investigadores, a usuarios, a todos aquellos que vamos de consulta a los archivos y que prácticamente nos dan un trabajo hecho que lleva muchas horas de esfuerzo, de ingrato en muchas cuestiones para documentar, limpiar, clasificar, introducir en todos los elementos valorativos lo que es un documento, un referente archivístico. En este caso es una contribución social y cultural importante y hay que reconocerla en esto. Entre las tareas pendientes sobre el patrimonio y la industrialización, por supuesto, está el de preservar también los archivos de las empresas en esa dimensión pluridisciplinar y con departamentos múltiples. Desde el punto de vista del contenedor, como se está haciendo en el archivo del Pozo Fondón, es decir, hay unos contenidos documentales muy sensibles, hay fotografías, documentos, planos, que exigen también un contenedor adecuado, con una arquitectura funcional, como es la arquitectura industrial, pero que en este caso sirva para el cometido que nos ocupa, para albergar y dar servicio a lo que es un archivo de empresa con todos sus elementos productivos, comerciales, memorias, fotografías, patentes, inventos, historia de la tecnología, relaciones laborales, condiciones de trabajo, boletines o revistas internas y externas de las empresas, los estados financieros y los avatares sociales y todas esas implicaciones en los respectivos territorios que se comentaron anteriormente. Por lo tanto, el archivo, en mi opinión, se convierte en un espacio creativo y, por tanto, es un crisol de un pasado que nos ha llegado empaquetado y cerrado, pero que nosotros, como usuarios, como personas interesadas en preservar este patrimonio, estos restos y testimonios y testigos de lo que ha sido nuestro pasado, como interesados y curiosos, podemos abrirlo y darle un sentido. Y esto es de lo que se está tratando y de lo que nos comentan, y por eso de la presencia aquí, lo mismo de UNOSA, que hace el anfitrión, pero también de Hugo Felguera, del Archivo Histórico de Asturias, o de aquellas otras empresas como Asturiana del Cine y otras que no han podido, por razones físicas en este caso, o concretas, estar presentes, pero que también están trabajando y se han incorporado a esta red internacional de empresas y de archivos en empresas. Por lo tanto, hay que ampliar la accesibilidad de los archivos sobremanera cuando estamos ya en una época digital. Es un rescate y también un punto de partida. Una idea de huella, de testimonio, no solo la que queremos dejar, sino la que otros u otras creen que hemos dejado y que también está presente en todos los archivos industriales. El hecho de pensar nos lleva a clasificar y así el archivo lo que está haciendo es construir una nueva condición de esa posibilidad. En España fue a partir de los 80 cuando se incentivó mucho el interés por los archivos de las empresas y archivos industriales, principalmente desde el campo de la historia económica e industrial, entre otros, y en España y en Europa también se provocó un interés amplio sobre los archivos de empresa, en gran medida favorecido por la incorporación o cualificación de verdaderos profesionales. Actualmente, el tener libre acceso a los archivos a partir de Internet significa acceder a lo que algunos han denominado la memoria documental de la humanidad, que en este caso promueve UNESCO de una manera muy intensa en los últimos tiempos. Las empresas y todas las organizaciones sociales de dilatada trayectoria, ¿no?, con años de antigüedad y fuerte tradición, son sujetos activos, ¿no?, de estas relaciones de producción,
del cambio social, de las innovaciones que acontecieron en la vida cotidiana y también son elementos claves para la conformación y uso de estos archivos históricos y de otras fuentes de datos que deben ser almacenadas a la espera de un uso provechoso de utilidad local y social. Recientemente, en el Boletín 47 del TICHI de este año 2022, Francesco Antonioli y yo planteamos un artículo que era producto de un trabajo anterior, de estas reflexiones y de las visitas que realizó recientemente él y Roberto Marini, que tuvimos la oportunidad de compartir y coincidir con muchos de vosotros, como un planteamiento a nuevas oportunidades para los archivos empresariales, cuestión que trasladamos a la dirección del TICHI y que tanto Miles Ovetorpe, su presidente, como Marion Steiner, la secretaria general, reflexionaron y trabajaron sobre esa primera iniciativa para dar acogida y conformidad y, sobre todo, proyectar a partir de ahora y de cara al futuro un grupo de trabajo internacional que conforme esta red que, al igual que otra planteada en museos de empresa y empresas con museo, se atribuyese una serie de tareas inmediatas. Por una parte, el contestar a ese interrogante que nos hacen muchos de si existe una encuesta actualizada sobre los estados de los archivos de empresa, sobre estas prácticas de descripción, de gestión, de puesta en valor de las mismas y sobre qué actitud tienen las empresas hasta este tipo de patrimonio. En segundo término, el conocimiento preciso del contexto cultural donde están estos archivos y donde trabajan, viven las empresas. Si conviene analizar también esos aspectos que son imprescindibles de tipo jurídico, como son las normas que regulan o no este particular tipo de patrimonio, y también el establecer la ligazón con el funcionamiento de la administración archivística, ¿no? En tercer término, era necesario o es necesario entender cómo se forman los propios archiveros, quiénes son y cuáles son las características de su formación y también quiénes son los archiveros corporativos y en qué se diferencian de archiveros clásicos y la necesidad de esa visión interdisciplinar y de equipos. En el caso concreto de UNOSA o de Duro Felguera o de otras empresas industriales, resulta imprescindible el contar el archivero profesional con personas que hayan vivido, que hayan trabajado, que conozcan directamente las tareas productivas. Eso es un gran avance y un elemento fundamental, no solo para el investigador o el usuario, sino para el buen fin y organización y clasificación del propio archivo. Afortunadamente, en estos momentos se plantea así, ¿no? ¿Cuál es el referente o la referencia de la tradición archivística? ¿Cómo se entienden las fases de archivos y las intervenciones? Si hay normas descriptivas internacionales, de qué manera se pueden aplicar las fases, las intervenciones a todas estas realidades documentales de origen industrial. O también cómo integrar las actividades de valorización del patrimonio archivístico con las intervenciones del tipo de la digitalización que se comentaba anteriormente, hasta otras más laterales, como se plantean, y por eso es tan interesante el acto de hoy, en que el turismo industrial o la valorización o la relación de las empresas en sus programas de responsabilidad social corporativa lleven aparejada una práctica archivística científicamente correcta también, sin que ésta se pliegue a cuestiones que podíamos dedicar exclusivamente al marketing. Y también, si es posible imaginar, sin perjuicio de la particularidad de los diferentes entornos culturales o archivísticos, ya sean nacionales o internacionales, unas normas, unos elementos que permitan prácticas científicamente correctas que sean comprensibles sustancialmente y compartidas entre responsables de las empresas, archiveros y estudiosos de diferentes tradiciones y países. La contestación a estas preguntas y el interrogante de si es posible crear un grupo de trabajo permanente que promoviese la conservación, la descripción, la puesta a valor y gestión de estos archivos que funcionen con una masa crítica ante las empresas productoras de archivos como también ante las instituciones que deben regular su existencia, es lo que ha fundamentado la creación de esta red internacional de archivos de empresa y empresas con archivo, en las cuales hemos dado ya los primeros pasos al poner en común a quienes se ocupan de una serie de archivos empresariales
no solo aquí en Asturias, sino también en España, donde ya han manifestado su interés en conformarlo 32 instituciones y 32 empresas que en este caso albergan o tienen archivos de empresa y que en principio se plantean el trabajar en red, compartiendo experiencia, intercambiando elementos prácticos, elementos comunes y también con programas de valorización conjunta, entre los cuales está también la creación de proyectos culturales a partir de los propios archivos, para que estos sean un elemento vivo, no un elemento únicamente fósil. Establecer intercambio de jornadas, de exposiciones, de prácticas comunes, de programas y normativas de digitalización y buenas prácticas y, entre otras cosas, eso también es lo que nos motivó a trabajar en un proyecto muy modesto, pero que en este caso pudiésemos aportar desde la sociedad civil la red de asociaciones como Incuna, que planteó en el año 2021 y 2022 en la Subdirección General de Archivos Estatales un programa en el cual colaborando con la empresa Onosa, que nos dio parte de un pequeño fondo de fábrica de Mieres, lo hemos digitalizado y lo estamos subiendo al programa Pares, que también sería un elemento fundamental para participar junto a las empresas, en nuestra opinión, y junto a otras entidades sociales en esa proyección y visibilidad de lo que es la conservación y la preservación de un patrimonio documental excepcional. Este patrimonio y esta singularidad de los centros documentales y de los archivos, como es el Archivo Histórico de Unosa del Pozo Fondón, en el cual hoy tenemos la grata posibilidad de compartirlo, aunque en mi caso sea, por supuesto, virtual, pero que, como decía antes, estoy en alma con todos vosotros. Comento que en la red internacional de archivos de empresa y empresas con archivos, tal como comentaba anteriormente, va a ser ese elemento bifront de esas entidades que viven en un doble tiempo y que custodian hoy documentos originales que han surgido de una actuación del ayer. Normalmente guardamos lo que merece ser protegido y resguardado por su forma, por su valor histórico, monetario, por su materialidad, por su fragilidad. Pero también, en este caso, la vocación es de servicio público, que esa materialidad se plantea a través de salas de consulta, a través de conexiones a Internet, en una relación con los ciudadanos y con los investigadores que pueden observar, ya sea material o digitalmente, aquello que se guarda, los fondos que merecen ser estudiados, porque en este caso, con las experiencias que tenemos en España, como la Biblioteca Digital Hispánica, la Biblioteca Nacional, o como el propio portal Pares del Ministerio de Cultura, o por los propios elementos que tienen los archivos históricos de casi de todas las comunidades, son una constatación de esta labor. Los archivos históricos de empresa son parte del patrimonio industrial que el desarrollo de la historia, de la tecnología, de la mecanización, de la historia industrial nos ha legado. En estos archivos se guarda la memoria económica, política y social de toda una sociedad. Sus documentos son una importante fuente de información cuantitativa y sobre todo cualitativa que difícilmente podemos encontrar de otra manera. Por eso, la necesidad de formar esta red internacional de archivos de empresa y de empresas con archivo, y agradecer a UNOSA, a Duro Felguera, a la Real Compañía Asturiana de Minas, al Archivo Histórico Provincial, al Archivo de Gijón y a otras entidades que ya nos han manifestado su interés, este deseo de formar parte. Bueno, sin más, os dejo la palabra y perdonar la largueza, pero debe ser que el aislamiento en mi despacho pues me provoca la facilidad Estaba fascinado, aparte que nos has dado una lección magistral, ya al final estaba intentando cogerte alguna respiración para decirte, Miguel, te vas a comer el acto tú solo. Bueno, pues lo siento, no era mi intención. Hemos venido a hablar y lo bueno además es ver la pasión con la que hablas y que, bueno, eres un erudito de esto, aparte de promover, ¿no? Y yo he tomado notas de varias cosas muy interesantes para el debate, ¿no? Antes quiero dar paso a nuestras otras dos invitadas, porque además estabas hablando de la importancia de los archivos de empresa
Y yo pensaba en la vida que llevamos ahora, tan frenética, donde lo inmediato es lo que nos come el día a día y no tenemos casi tiempo de volver atrás, ¿no? Entonces, que los archivos ofrezcan una visión del pasado útil desde ahora es muy importante. Cuéntanos, Carmen, cómo trabaja el archivo de Duro Felguera, que es una de las empresas que va a participar en esta red. Pues sí, pero antes de nada quiero dar las gracias y un reconocimiento expreso a Miguel. Nos conocemos hace muchísimos años y me impresiona la pasión que tiene por este tema que no decae, sino que con el tiempo ha ido creciendo. Y entonces es una suerte porque contar con él, yo creo que desde Asturias estemos liderando esta iniciativa a nivel internacional, que tiene una virtualidad ya por sí misma, que es poner en la agenda pública este tema o este problema o este valor de los archivos de empresa, que yo creo que son una parte muy desconocida y a la vez muy, muy valiosa, y es importante que lo pongamos en la agenda, que lo pongamos de actualidad, porque lo podemos decir después en el debate, pero hace falta también apoyos y recursos para que estos archivos salgan adelante, porque es algo vivo, es algo que necesita profesionales, necesita mantenimiento, y a veces pues las empresas con sus propios medios pues están haciendo lo que pueden. Dicho esto, gracias Miguel, quiero contaros un poco, y ando con este papel desde que llegué porque no me resisto. Creo que desconocemos mucho, bueno, algunas personas aquí afortunadamente no, pero por lo general se desconoce lo que atesoran las empresas en sus archivos. Las pocas empresas que creo que tenemos archivos en España, Miguel ha hablado de 30, 40, 50, no sé si eran 100, también tenemos la suerte que Duro Felguera es una de ellas. No cabría esperar otra cosa, es una compañía con 163 años de historia, pero bueno, ha habido una voluntad de valorar la historia propia, lo que se ha tenido, ordenarlo, conservarlo. Tenemos unos archivos muy importantes, una persona dedicada íntegramente a ello, y además están abiertos al público, no están abiertos a las visitas, pero sí a las consultas previa solicitud. Es que esto también quiero decirlo porque puede que no se sepa, ¿no? Y en el papel tengo anotado algunos datos que pueden sorprender sobre el fondo de archivos que nosotros tenemos. Veréis, tiene documentos desde 1847 y está integrado por 8.140 cajas de archivo, 4.600 archivadores AZ, 639 libros de contabilidad, 1.070 cajas de embalaje, 173 metros de documentación suelta, 80.000 fichas de empleados desde 1880 y 300.000 planos. En total tenemos más de 1.900 metros de estantería, también mobiliario, cuadros y objetos de oficina. Os podéis imaginar que esto pues requiere un trabajo, unos recursos también de espacio y sobre todo un proyecto para que el archivo, además de prestar servicio a los investigadores que habitualmente lo consultan, pueda formar parte de la cadena de valor de la empresa y del territorio y también de la propia sociedad. Esa es, digamos, la perspectiva de futuro que tenemos ahora. Duro Felguera es una empresa cotizada, lo hacemos en parte por compromiso personal no existe, pero llamemos compromiso corporativo de la empresa con el territorio, con la sociedad y con la convicción de que tenemos que preservar ese valor, pero además las empresas hoy en día tienen que hacer este tipo de cosas por interés propio. Somos una empresa cotizada, como decía, y cada vez más los valores ligados a ESG, sostenibilidad, lo que es la evolución de la responsabilidad social corporativa, son activos intangibles, pero cotizan en la empresa, tienen un valor muy importante para las empresas. Entonces, desde este punto de vista, hay que entender también o animar a las empresas que no lo estén haciendo a poner en valor sus archivos, porque a la vez que tienen un papel
para ellos mismos como puesta en valor, para la empresa, les da un valor económico. No sé si me he expresado bien o me habéis entendido. Entonces, hay que hacerlo por muchas razones. Y yo creo que lo que no puede quedar es al libre albedrío de las personas que en un momento u otro dirijan la compañía o por la propia voluntad, que en este caso nosotros hay una convicción, pero quién sabe si dentro de 20 años va a haber esa misma dinámica. Por lo tanto, es importante que existan, además de este tipo, esa es mi opinión, además de este tipo de marcos que establecemos, como esta red, que va a ser muy importante, probablemente tuvieran también que existir más marcos legales para preservar este patrimonio, al igual que el patrimonio arquitectónico pues está preservado de esta manera. No sé, eso lo dejo ahí encima de la mesa para un debate, pero es posible, ¿no? La idea de Duro Felguera es que su archivo no quede solo en Duro Felguera, sino poder convertirlo, resumo, en un valor, en un activo de la propia compañía, pero de la propia sociedad también, y por supuesto integrarse en el territorio, en este caso en Langreo, es el territorio que vio nacer a nuestra compañía, integrarse no solo en su propio archivo o en lo que pueda aportar por separado, sino integrarse con lo que puede ser unas rutas de conocimiento, de conocimiento del patrimonio, de turismo, de Asturias, integrarse con otras iniciativas, pues en este caso como el Archivo de UNOSA, con que nos sentimos muy hermanos porque lógicamente pues parte nuestra ya está colocada aquí también. Y además, cuando hablas del valor económico que se le puede sacar, yo te estaba escuchando las cifras que has dado, así como el Asterix de Cleopatra, que lleva en la portada todo lo que se usó, sí. Y me he quedado con lo de 80.000 fichas, has dicho, de trabajadores. Sí. Porque claro, un archivo de empresa al final es historia de un negocio, un sector económico, de su evolución, pero es historia del trabajo. Es historia de los 80.000 trabajadores que en algún momento han trabajado y que los que actualmente están en la empresa continúan, con lo cual no solamente es una recuperación como de ese legado, sino que puedes aprender también de cómo se ha ido organizando la empresa, cómo ha funcionado en otros sitios, ¿no? Te voy a dar paso, Conchita, que estás aquí como de gran mampara de los archivos de empresa, porque Conchita dirige el Archivo Histórico de Asturias. Habéis trabajado, supongo, nos comentabais antes, con actividades más empresariales, pero coméntanos un poco cómo ves esta red, cómo ves esta iniciativa y cómo vives tú personalmente el Día de los Archivos, que supongo que es vuestra fiesta grande dentro del oficio. Es el día grande, el día grande. Bueno, en primer lugar, Miguel, gracias por invitar al Archivo Histórico de Asturias y a nosotros. Aquí está Ángel y estoy yo también. Y muchísimas gracias también, UNOSA, que sois unos anfitriones geniales. Y bueno, yo diría, a ver, Miguel, que ya era hora que asociaciones como la vuestra, que sois un ejemplo de buen hacer y de buena actividad, no solamente aquí, sino a nivel internacional, pusieseis los ojos en el patrimonio documental. Yo sé que tú los tienes puestos hace tiempo. Yo ya participé en el 2015 en aquellas jornadas que se tuvieron donde el protagonista era el patrimonio documental. ¿Y por qué digo que ya era hora? Porque desde finales del siglo pasado, desde finales del siglo XX, hay un interés por el patrimonio industrial, claro que lo hay. Y en una región como la nuestra, que somos lo que somos, eso antes una periodista me preguntaba, ¿no? Y le dije lo mismo, en una región como la nuestra, que somos lo que somos, porque aquí no en vano tuvimos esa revolución industrial importante junto con otras regiones y que vivimos de ello todavía, empezó a haber un interés justificado, muy justificado, por los castilletes, la bocamina, las fraguas, los trenes de laminación, el paisaje, las chimeneas, lo que se ve, lo que todos vemos y lo que todos vimos desde pequeños, ¿no? Y eso había que protegerlo y defenderlo y ponerlo en valor, y se hizo. Pero ¿dónde quedaba la memoria escrita de esas instituciones?
y vosotros lo sabéis. ¿Dónde quedó Cerámicas Risasola? ¿Dónde quedó la Águila Negra? En las cenizas, ¿no? ¿Y dónde hubieran quedado las grandes empresas públicas, que tampoco era que tuviésemos tantas, si no hubiesen llegado, afortunadamente, a un archivo como el nuestro? Tabacalera, la fábrica de tabacos de Gijón. O sea, es la vida de miles de mujeres y de sus familias durante decenas y decenas de años. Se recuperó, lo recuperamos. ¿Dónde está Ensidesa? ¿Qué es Ensidesa hoy? Ensidesa hoy es una superempresa de un hindú que le puede ir mejor o mejor en la vida o peor, pero que la Ensidesa, que fue el motor no solo de Avilés, sino de Asturias, junto con la minería y con otras siderurgias, evidentemente, pues eso está recuperado. Y eso fue iniciativa de la administración pública siempre. O sea, nos faltó siempre el apoyo y el motor desde fuera. Y os podría decir más casos. Fábrica de loza de San Claudio, Oviedo y San Claudio, muy reciente además. Las eléctricas de esta región. O sea, es muy importante la minería, la siderurgia, pero ¿y las eléctricas? ¿Dónde está la Popular obetense? ¿Dónde está Viesgo? ¿Dónde está Ercoa? Bueno, iba a decir gracias a Dios, no sé si es gracias a Dios o a quién, pero está en el Archivo Histórico de Asturias. Quiero decir que hicimos una labor de recuperación, de empeño en recuperar ese patrimonio industrial que no se estaba mirando desde las propias organizaciones de defensa del patrimonio y que siempre echamos de menos y que ahora, claro, estamos absolutamente esperanzados y contentos de formar parte de la red, de que empecemos a trabajar todos juntos, ¿no? Porque el título de hoy, del encuentro de hoy, es un título muy inteligente, ¿no? Es empresas con archivos, archivos de empresas. Y la labor de UNOSA es maravillosa y la labor de Duro es maravillosa y yo pues me alegro de tener compañeros en Duro, archiveros, y a los que os conozco menos de UNOSA y a Mónica. Pero claro, es que vosotros sois un empresón y malo sería que no tuvieseis un archivero. Tendríais que tener varios y a jornada completa, ¿eh? Yo ya sé que estáis haciendo un esfuerzo tremendo en Duro y lo sé. También tenemos a otra compañera que empuja y vosotros, y yo sé que Gustavo está interesadísimo. Pero claro, es que también están el taller de no sé quién, el no sé cuánto, las empresas. A ver, no solamente el tema fabril, el tema industrial, está el tema comercial, están todos nosotros ya hablamos, llegamos más allá y ya no hablamos ya de archivos industriales, archivos empresariales. Aunque la empresa sea pequeña. Mirad, nosotros todavía hace 3 semanas escasas nos llamaron del Ayuntamiento de Grao porque en Grao, yo lo desconocía, había desde los años 20 hubo unos grandes almacenes, Miguel, igual tú los conoces, Almacenes Miranda. Almacenes Miranda era un señor de Grao que puso un almacén y importaba aceituna de Jaén y hacían aceite en Grao, yo en mi vida. Hacían aceite, también tenían tabaco y después en el almacén la gente podía ir a comprar el cuartillo de aceite, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, esa empresa o ese comercio, porque era como un gran comercio importador y exportador, ¿no? Estuvo en vigencia o se mantuvo abierto hasta los 70, una cosa así, ¿no? Era ese tipo de negocios que no se iban a sostener. Y allí quedó el archivo. Pues el 70 ahora, imaginaros cómo estaba aquello, un almacén comido por las ratas. Claro, a ver, eso o vas y lo salvas, que es lo que nosotros llamamos in extremis, o sea, nosotros salvamos los papeles cuando ya la empresa está muerta, porque normalmente cuando la empresa está viva, quitando EDP, que nos pasó todos los fondos de hidroeléctrica, que a la vez hidroeléctrica
fue el que fue cogiendo todas las, según iba absorbiendo a las pequeñas. Nosotros todos los fondos que tenemos, que ahora tenemos 10 o 12 fondos industriales o empresariales o económicos, son siempre de empresas que cierran y que entras cuando ya están tapiadas las ventanas, cuando entraron los ocupas, cuando entraron los trapichadores que cogen lo que pueden para vender las acciones porque la gente las enmarca y las pone en el salón, porque ahora mucha gente aprendió que no solamente se vende el cobre, también se vende el papel al Museo del Pueblo de Asturias, al Archivo Histórico de Asturias. Que se vende la memoria, vaya. Sí, nosotros ya hace muchos años que no lo compramos, porque somos de la teoría, a lo mejor equivocada, pero somos de la teoría, es como lo de la droga, ¿no? O sea, si nadie consumiera droga, no habría traficantes. Correcto. Pues esto es exactamente igual. O sea, el trapicheo que hubo de patrimonio documental en esta región hace 10 años para atrás era impresionante. Entonces, claro, llegaban siempre ellos antes que nosotros. Siempre llegaban antes, que luego nos lo vendían. A nosotros, bueno, esto ya no se puede, ¿no? Bueno, a ver, Miguel, no quiero hablar tanto como tú y yo, además me voy por las ramas. A ver, yo lo que sí que os quiero decir, que el patrimonio que hoy nos reúne, el patrimonio documental de actividades industriales o de actividades económicas en general, que yo todavía lo abriría más, es imprescindible para el conocimiento del pasado, evidentemente. En una región como la nuestra es algo que no podemos dar la vuelta, porque son nuestras raíces, es nuestra memoria. O sea, lo mismo que no podemos olvidar la memoria histórica, una serie de... Pues tampoco, nuestro patrimonio industrial no se puede olvidar. Yo creo que vamos a hacer muchas cosas, tendremos que hacer muchas cosas, y bueno, pues promover que los que podéis, pues algo de esos recursos, que nunca son muchos, ya lo sé, que nunca lo son, pero que esos recursos pues vayan para nuestros archivos y para nuestras archiveras y para nuestros archiveros, ¿no? Que lo conservéis, que lo dignifiquéis, que dignifiquéis nuestra profesión, ¿eh? Y bueno, luego si tiene rentabilidad turística, no turística, y eso es algo ya que ahí ya eso es motivo de otro debate, ¿eh? Si aquí las cosas interesan o no interesan por meterlo en circuitos o no circuitos turísticos, ¿vale? Yo no voy a entrar ahí. Dejas ese melón ahí. Eso lo dejamos ahí, que también es interesante, ¿eh? Y la rentabilidad, claro, viniendo de las empresas también, pero bueno, como jugamos con empresa pública, todavía también tenemos la suerte, de momento, ¿no?, de jugar con empresa pública, pues jugamos más en casa, yo creo, ¿no? Y bueno, en cuanto a volumen, yo no, si queréis os abrumo. ¿Queréis que os abrume? Pues el Archivo Histórico de Asturias tiene en la actualidad a disposición pública fondos de titularidad pública y privada, de todo tipo, de las administraciones públicas, de personas, de familias, de empresas, de asociaciones, fundaciones, partidos políticos, sindicatos. Bueno, a disposición pública tenemos 33 kilómetros de documentación, ¿eh? Tenemos, en cuanto a número de fondos documentales diferentes, superamos ya los 300. Número de usuarios presenciales y online al año, la última estadística, superamos los 4.500. Y bueno, eso en cuanto así. Y dentro de todos los archivos empresariales, pues el monstruo que nos come la vida es Ensidesa. Ensidesa tiene más de 3 kilómetros de documentación. Tenemos digitalizados 25.000 fotografías, quedan como otras 50.000. La parte técnica se está digitalizando ahora, Miguel, con los mismos fondos que recibes tú de la Subdirección General, los fondos de Europa. Estamos digitalizando toda la parte técnica de baterías. ¿Os acordáis que ahora se van a desmantelar? Pues el archivo técnico, solamente de planimetría, lo trajimos al archivo y lo estamos digitalizando y se va a colgar también en pares con fondos europeos y, como será poco, pues bueno, pues al final con fondos de la Consejería de Cultura, que es de la que vivimos, ¿no? Y bueno, pues uno de los archivos empresariales que tenemos, pues bueno, ya os comenté antes, pues eso, Ensidesa, San Claudio, Ullasa,
Loza, Pracesa, que una empresa de refractarios de Lugo y Llanera, que trabajaba al calor de Ensidesa, constructora Juliana, esto que recuperamos el otro día, que a ver lo que se puede salvar porque está de los almacenes Miranda, y no sé, se me quedan, las eléctricas, todas las eléctricas, no sé, Ángel, más nos queda por ahí. Pequeños, bueno, tenemos un pequeño comercio interesantísimo, Maurines, un comercio de calzado, por ejemplo, es muy, muy curioso. Tenemos una empresa de los primeros autobuses de línea, los antecedentes del Alsa, en Asturias, y bueno, pues lo que nos va llegando y lo que se perdió, ¿no? Y lo que se perdió es absolutamente irrecuperable, porque sí, todo el patrimonio es irrecuperable, pero claro, cuando en Castillete hay 100 y algunos se parecen unos a otros. Pero claro, el balance de una empresa no tiene nada que ver con el de otra, ¿eh? Entonces, lo perdido está, ¿no? Podemos llorar por la leche derramada, pero es así. Sí, pero es verdad, y lo silencioso que es el trabajo que realiza cualquier archivero, además. Sí, claro. Porque la imagen pública del archivero es más parecida a la de un bibliotecario que está ahí sentado esperando a que le pidas un libro, ¿no? Ya. Es un trabajo, no. Bueno, solamente... Claro. Que se mida por kilómetros ya es abrumador en sí mismo, vaya. Claro. Y yo ahora que nos enseñaba Mónica el archivo, cuando entramos aquí, si entráis vosotros, ¿no? Y lo ves, te da una satisfacción, o sea, está limpio, está ordenado, pero esas son tantas horas de estos archiveros, de estos compañeros que tenemos aquí. Claro, los que sabemos lo que significa eso, ¿no? Eso que está limpio y ordenado, es una mascarilla horrorosa, porquería hasta los pies que sales de aquí a la ducha, desvelos, bueno, y aparte del trabajo intelectual, previo, pero tú no puedes entrar en ningún fondo documental y, por supuesto, en una empresa, tú no puedes entrar sin saber qué era esto. O sea, hay que saber qué era esto. Y abrir la puerta a ver qué te encuentras. Y tú tienes que tener en la cabeza una estructura que te permita encajar los documentos dentro de esa estructura. Y eso significa pues, un estudio previo, el conocimiento de los entes productores, aparte de luego tener, claro, los conocimientos archivísticos para saber lo que es una serie documental o ese tipo de cosas. Esa metodología que precisamente la red se supone que va a facilitar y a compartir y contar a Miguel. Claro, y cuando llega el usuario a la sala y la sala está limpia, ordenada, está con la temperatura adecuada y le sirves el documento a los 5 minutos, claro, que mucha gente no se da cuenta de esa labor que hay detrás. Es como en el restaurante cuando te ponen el plato todo lo que ha sucedido hasta que claro, exactamente igual. Claro. Desde el agricultor y el ganadero. Claro, hecho, y ¿no? claro, yo por eso entiendo que una empresa como vosotros, pues claro, emplear tiempo, recursos en que eso se pueda ver, ¿no? Es costoso. Claro, es costoso, pero meritorio, por vuestra parte. Muy bien. No sé cómo vamos de tiempo, pero no llevo reloj. Vamos muy mal. Te estoy viendo tocarte las uñas así. Yo, digo, casi que yo ya no hablo más. No propiciaría ahora que si alguien quisiera hacer alguna pregunta, tanto alguna última matización de los ponentes y de los intervinientes, alguna pregunta tanto de la gente que está aquí presencial como en streaming, y con eso remataríamos, yo creo. Es que, Miguel, no es por ponerte los dientes largos, pero hace un sol espléndido y nos han preparado un hermoso aperitivo también ahora. Para cuando acabemos, te mandaríamos un tupper o algo. ¿Alguna queréis intervenir, preguntar algo, comentar? ¿No? Bueno, hacemos un día de un debate. Sí. Hacemos un día de debate que daba la Carmen. Yo he apuntado aquí temas de debate, vamos, sí, melones pues, como... planteabas tú el tema de la legislación, por ejemplo. Ejemplo. Eso es un tema que hay que tratar. No, y por ejemplo, convendría también hablar de los diferentes contextos. No es lo mismo un contexto como puede ser el archivo histórico de Asturias, en el que la actividad principal es el archivo, que un contexto empresarial en el que la actividad principal es producir, ganar dinero, hacer proyectos, facturar y tener éxito en esos proyectos. Entonces, por esa razón, yo entiendo que
que la propia empresa comprenda el valor económico, porque las empresas, no nos vamos a engañar, no son ONGs, son empresas y lo que importa es el valor económico. Entonces, que la empresa comprenda el valor o la traslación a lo económico que puede tener esa actividad es importante, porque si no somos realistas de verlo así, se corre el riesgo de que el archivo queda relegado, como realmente pues ocurre y para desgracia de todos, ¿no? O sea, un poquito, a lo mejor podemos otro día hablar de eso. Sí, sí. Ojalá os haya entrado el gusanillo de conocer más los archivos, de celebrar a los archiveros, un oficio tan desconocido y tan sacrificado, pero a la vez tan imprescindible. Yo aprovecho para deciros que aquí el Archivo UNOSA mañana tenemos una jornada de puertas abiertas con visitas a las 10 y a las 12 que podéis solicitar a través de nuestra página web, y que todos los jueves, como bien comentaba Gustavo, hacemos visitas guiadas. Tenéis ahí toda la información. En cualquier caso, muchas gracias por asistir, a los que estáis aquí, a los que estáis en el streaming. Los que estáis aquí ahora estáis invitados al aperitivo, al resto os lo contaremos por redes sociales si queréis. Y feliz día de los archivos. Muy bien, gracias. Muy bien.